Primero que nada, me surgió una situación ahorita un poquito apremiante, pero para no fallarles voy a estar con ustedes unos 15 minutos. Vamos a revisar ahora el tema de artritis juvenil. Es un tema bastante importante. Con este término se engloban en realidad a muchos padecimientos y como vamos a ver, existen varios puntos de vista para abordar este tema. Se considera como una enfermedad, o sea, todas las enfermedades que se manifiestan con artritis, como las artritis en el adulto, pues se tratan de englobar en forma común, como un padecimiento, ya después ir analizando o ir dividiendo de acuerdo a sus características en enfermedades particulares. Estas patologías se caracterizan por la presencia de inflamación articular crónica, pero además la presencia de síntomas sistémicos, igual que en las artritis del adulto. Desafortunadamente, también como en el adulto, son causa muy importante de incapacidad física y principalmente de ceguera en la infancia. Y esto lo podemos ver con muchísima frecuencia, desafortunadamente, porque trabajamos muy de la mano, muy lado a lado con los oftalmólogos y ellos nos refieren con mucha frecuencia a pacientes que tienen características en su padecimiento ocular que los hace sospechar en una enfermedad sistémica, y si no controlamos la enfermedad sistémica, pues en realidad el paciente tiene muy pocas posibilidades de tener una buena evolución. En revisiones históricas, entre el 2.7 y el 5.2% de todos los pacientes con artritis reumatoide, y entre comillas, que inician antes de los 15 años, corresponden a esta categoría. Está presente en todos los grupos étnicos y áreas geográficas. No hay un lugar en donde no encontremos artritis juvenil, aunque la incidencia y la prevalencia varían considerablemente debido a la susceptibilidad inmunogenética y a los factores hereditarios, que son de tipo inmunológico principalmente. Además, parece que hay una interacción con factores ambientales, que es muy evidente en la enfermedad de inicio sistémico, por variaciones estacionales en su incidencia. La relación entre hombres y mujeres es variable de acuerdo al grupo y al subgrupo del que estemos hablando. Aquí vemos una revisión, una tabla donde vemos las frecuencias de las principales enfermedades del tejido conectivo pediátricas en una serie de 11.300 niños. La categoría de artritis reumatoide juvenil, que en realidad son diferentes tipos de artritis en la gran mayoría de los casos, que no se habían o no se aplicaban estrictamente los criterios que se utilizan en la actualidad, pues corresponden al 12.8%. Enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso y otras enfermedades, el 6.7%. Espondiloartritis y artritis reactivas entre alrededor del 5.1%. La artritis psoriática, 0.3%. Pero vuelvo a insistir, esto varía mucho de una región a otra. Por ejemplo, en adultos, por lo menos aquí en nuestro medio, de acuerdo a mi experiencia, la artritis psoriásica es muy frecuente, tan frecuente como la artritis reumatoide, por ejemplo. Otras enfermedades como artritis infecciosa, osteomielitis, neoplasias hematológicas o neoplasias sólidas, síndromes dolorosos crónicos, síndromes de hipermovilidad y otras enfermedades, pues abarcan un porcentaje considerable en esta serie. Esta otra serie, en donde ya se aplican criterios un poco más específicos, como los de Leblar, ACR. Las incidencias en diferentes autores pues varían mucho y las prevalencias también. Como pueden ver, en países como Noruega puede ser muy alta la prevalencia. En otros lugares, pues es bastante variable. Y puede haber lugares en donde obviamente no se hayan o no se cuenten con estadísticas. Aquí podemos ver un país latinoamericano como Costa Rica, en donde la prevalencia por 100.000 niños es de 31.4%. Esto puede ser algo muy parecido a lo que ocurre aquí en nuestro país.
Los factores genéticos son importantísimos, lo que domina prácticamente el panorama. Hay una relación estrecha con antígenos de histocompatibilidad, clase 2 como el HLA-DR4, el DR5 y el DR8, clase 1 como el A2 en la enfermedad oligoarticular de inicio temprano en las niñas, el B27 que puede conferir riesgo relacionado con la edad de oligoartritis. En niños, 50% a los 7.3 años y el 80% a los 11.9 años, por ejemplo. El B35, que también puede estar relacionado con algunos tipos de espondiloartritis de inicio en la infancia. Aquí en nuestro medio me llama muchísimo la atención, a no ser obviamente que sea algún problema de laboratorio, porque considero que casi siempre los estudios que realizo o que indico para la tipificación del B27 son buenos laboratorios, pero es muy rara la frecuencia, es muy baja la frecuencia del B27. Sin embargo, aplicando criterios para diagnosticar espondiloartritis, son muchos los que son B27 negativos, probablemente porque tengan otros antígenos que están relacionados. Hay otros factores genéticos, asociación con el polimorfismo de miembro de superfamilia, de cassettes de unión a trifosfato de adenosina, por ejemplo, en la enfermedad de inicio temprano, este gen muy parecido, el TAP1B, puede funcionar como un factor de susceptibilidad aditivo. Otros genes distintos del HLA, como el gen de interleucina 1A2, variantes de genes de interleucina 1 alfa, por ejemplo, en la oligoartritis de inicio temprano. Y aquí es un poco mucho más complicado que en el adulto, porque tenemos que hablar de los subtipos, como por ejemplo aquí la oligoartritis de inicio temprano, y eso lo vamos a ver cuando veamos la clasificación. Otros factores y otros genes. Interacción desordenada entre células T auxiliares tipo 1 y tipo 2, respuestas TH1 y TH2, y algunos otros perfiles de mediadores inflamatorios. Polimorfismo de receptor de células T, que se habla muchísimo en diferentes tipos de artropatías, pero es algo que no nos influye mucho. Entre los factores inmunológicos, número de linfocitos B es normal o incluso un poco aumentado, ligeramente aumentado, según el tipo del inicio. Niveles de inmunoglobulinas tienden a ser elevados, reflejando en parte inflamación inespecífica. Las respuestas de anticuerpos a nuevos antígenos dependientes de células T pueden ser defectuosas. Puede haber otros factores como esta proteína DEC, por ejemplo, que está relacionada con el interferón gamma. La presencia de autoanticuerpos, anticuerpos antihistonas, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los anticuerpos antiperinucleares, que son los antiqueratina, anti-RA3, por ejemplo, que son los antipéptidos cíclicos citrulinados, los anticardiolipina, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los factores ambientales, se ha descrito mucho la presencia de artritis e infecciones perinatales por virus de influenza A2H2N2, por ejemplo, artritis post-vacunación de rutina, posterior a vacunación contra el sarampión, paperas y rubiola. Hay un estudio que documentó artropatía crónica con predominio en mujeres, asociación de HLA-DR y vacunas para rubiola, por ejemplo, las infecciones por parvovirus B19, con anticuerpos IgM elevados, relacionados con también algunos tipos de artropatías. Estos son los criterios del Colegio Americano de Reumatología para el diagnóstico de artritis reumatoide juvenil, como es el término que utilizan los americanos. Como vamos a ver más adelante, cada asociación regional o internacional de reumatología tiende a utilizar términos diferentes. Para los norteamericanos es muy común seguir utilizando el término de artritis reumatoide juvenil, aunque lo dividen en diferentes grupos y subgrupos, y dentro de los cuales pueden estar, por ejemplo, las espondiloartritis o la artritis psoriásica. La EULAR, la Liga Europea contra el Reumatismo, aplica el término de artritis crónica juvenil.
que parece ser que es el que la mayoría de las regiones del mundo adopta con mayor facilidad. Y también lo subdivide en diferentes categorías. Y por último, la Liga Internacional contra el Reumatismo, cuyas siglas son ILAR, aplica el nombre de artritis idiopática juvenil. Prácticamente no describe mucho más que el de artritis crónica juvenil, y la clasificación prácticamente es igual. Pero bueno, regresamos a los criterios del Colegio Americano para la clasificación de la artritis reumatoide juvenil. La edad al inicio, menor de 16 años. De hecho, en la mayoría de los padecimientos juveniles se aplica esta característica, que el padecimiento debe aparecer en individuos menores de 16 años. Si la enfermedad aparece en individuos de 16 años con un día de edad, esto ya se considera como una enfermedad del adulto, excepto en el lupus eritematoso sistémico, en donde para aplicar la clasificación de lupus eritematoso juvenil se usa el término de edad de 18 años. El segundo criterio para el diagnóstico para la clasificación de artritis reumatoide juvenil es la artritis, inflamación o derrame o presencia de dos o más de los siguientes signos: la limitación del rango de movimiento, sensibilidad o dolor con el movimiento, incremento de la temperatura, esto presente en una o más articulaciones. El tercer criterio, la duración de la enfermedad de 6 semanas o más. El cuarto criterio, que nos divide aquí ya de acuerdo al patrón de inicio, tipo de inicio definido por el tipo de enfermedad en los primeros 6 meses, y por eso es muy importante el interrogatorio de los pacientes en el mayor detalle posible, porque tenemos que evaluar precisamente durante los primeros 6 meses cuál es el patrón de afección articular. Poliartritis, 5 o más articulaciones inflamadas; oligoartritis o enfermedad pauciarticular, menos de 5 articulaciones inflamadas; y el inicio sistémico, que es la artritis con una fiebre característica. El quinto criterio es la exclusión de otras formas de artritis juvenil. Estos son los criterios de la EULAR para el diagnóstico de artritis crónica juvenil. Edad al inicio de menos de 16 años, artritis en una o más articulaciones, duración de la enfermedad de 3 meses o más, tipo definido por características al inicio, enfermedad pauciarticular con menos de 5 articulaciones, poliarticular, más de 4 articulaciones con factor reumatoide negativo, sistémica, artritis con fiebre característica, artritis reumatoide juvenil, más de 4 articulaciones con factor reumatoide positivo, espondilitis anquilosante juvenil o artritis psoriática juvenil. Aquí ya hacen una definición un poquito más característica del padecimiento específico. Y los criterios de ILAR para el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Aquí prácticamente es nada más la definición de los tipos de artritis: la artritis sistémica, la oligoartritis, que puede ser persistente o extendida, la poliartritis con factor reumatoide negativo, la poliartritis con factor reumatoide positivo, la artritis psoriática, la artritis relacionada a entesitis. Anteriormente a esto se le llamaba síndrome SEA. Artritis indiferenciada, que no se ajusta a ninguna categoría o que se ajusta a más de una categoría. Insisto, estos criterios son más para la división, para la clasificación de los subtipos, no tanto para el diagnóstico. Este comparativo de los tres criterios, de los 3 grupos de criterios para clasificación de artritis juvenil, lo revisamos en la próxima clase, que según entendí es de la semana siguiente hasta la próxima, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, pues por ese momento no sé si tengan alguna pregunta. No, doctor. ¿No? No, doctor. Me extraña porque son ustedes más participativos que otros grupos. Bueno,
Nos estamos viendo entonces dentro de una semana, lunes. ¿Lunes qué? Ay, no tengo mi calendario, pero bueno, un lunes dentro de una semana. Hasta pronto. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias.